Bueno, buenas noches a todas las hermanas. Un domingo más que estamos juntas en el grupo Mujeres Siguiendo a Cristo para el Mundo, que va a YouTube. Somos estudiantes de Academia Cristo, así que las que vean las grabaciones y se interese por dónde hemos estudiado, pueden mandarnos mensajitos que les vamos a dar el link para que puedan entrar y preguntar. Los estudios son totalmente gratuitos con profesor en línea, así que están todas invitadas. Bueno, vamos a Gracias. hacer, están todas bienvenidas, vamos a hacer la invocación. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta noche y empezamos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiene la palabra esta noche que va a seguir Amén. el estudio la hermana María Luisa. María Luisa, cuando usted quiera, a sus órdenes. Tengan ustedes muy buenas noches. En esta noche vamos a empezar con una oración. Con la hermana Lucy, por favor, ¿no puede dirigir la oración? Lucy. Ahora sí. Bueno, empezamos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre amado, por permitirnos, Señor, nuevamente juntarnos con tus hijas, Señor, y aprender de tu palabra, Padre Santo. Te pido, Señor, te ruego por los que no han entrado, Señor, bendícelas, Señor, solo tú conoces lo que sucede con ellos, bendito Padre. También, Señor, dejamos en tus manos esta noche, Señor, que se haga como usted quiera, bendito Padre. Te pido también, Señor, por Luisa que va a dirigir hoy, Señor, que usted le ponga sus palabras correctas, Padre amado, para que nos pueda hacer entender lo que dice. Amén. 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 Bueno, en este día nos toca leer Éxodo 30, que nos detallan las instrucciones finales de Dios a Moisés sobre el altar del incenso, el impuesto del censo como rescate, la fuente de bronce para la purificación de los sacerdotes y la fórmula sagrada del aceite de unción y el incienso aromático. Pasamos al contar que vamos a dar la lectura del Éxodo 30 del 1 al 38. Entonces nos vamos a dividir para leer la lectura. Somos, ¿cuántas personas? 6, ¿no? Entró Mari. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Bendiciones, noches. amadas a todas. No sé quiénes están, a ver. 7, 38. Viviana, por favor, ¿me puedes decir cuántas somos? Tú que la tienes ahí. Lucho. 8. 8. Sí. Sí, 8. 8. De 8 a 5, 40. Serían 4, A ver, 30. tengo a Lucy, Viviana, Juana, Luisa, Nair, Mari, Graciela se llama la... Graciela y Bessie. Entonces serían 4 y sobrarían 6 versículos que podemos hacerlo, 2 o 3 de 6. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Serían 10 versículos para una. Y la que empieza puede hacer los 10 versículos y después siguen 4 cada una. Bueno. Si quieren lo leo yo, los 10 primeros, y después siguen ustedes. Es del Muy altar de bien, incienso Viviana. hasta el dinero de rescate. Bueno, Como ustedes ¿quién quieran. sería? Viviana, ¿quién Viviana, sería? Viviana primero y quién Entonces sigue, empiezo para que yo. pongamos acá. Ahí a entra ver, Luz sí. Divina. Ahí entra tu hermana, somos 9. Bueno, Muy 9 bien. por 4, 36. Sí, 9 por 4, 36. Quedan 2, habría que leer la primera. 2 más. Entonces sería 6 versículos. Arranco yo con los primeros 6 versículos.
Bien, y Ya, ¿está quién bien? más, y después quién A sigue. ver, a ver, a ver, a ver, un momentito, ya. María Luisa. Viviana va a leer los primeros Los seis versículos, de primeros. ahí sigue Lucy, de ahí Sí. Juana, de ahí sigue Nair, Luisa, Mari. Graciela se le corta, me está avisando Graciela, disculpe María Luisa, me está avisando Graciela que se le va el internet, así que ella no va a poder leer. Ya, entonces, Bexi Sí. y Luz Divina, ¿no? Hay que sacar la cuenta de nuevo, 10, como decía Vivi, porque si no está, no está Somos, Graciela. Ya. claro, somos Viviana, 9, lee pero 10, por Graciela se favor. le va el internet, entra y sale, Vamos la a estoy verlo. entrando cada rato, pobre. Ya, Viviana, lee los 10 primeros, por favor. Bueno, muy bien. Éxodo capítulo 30 lleva por título el altar del incienso. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, el alrededor, en sus cuernos, y harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas que se será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y las pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Hasta el 6 o hasta el 8? Hasta el 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso ricto perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Lucy, el 9. El 9, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ah, bueno. Dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año harás expiación sobre él por generaciones y será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo santuario. El ciclo es 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Ya, hasta ahí, Juana. Es el 12, 14. 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieran la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de la reunión y el altar y pondrás en ella agua.
Hasta ahí, hasta, Bien. hasta ahí. De ahí siguen Nair. Nair, Vean, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies, y cuando entre en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acercan al altar para medida, para ministrar y para Ministrar. quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavará las manos y los pies para que no mueran, y no tendrán por estatuto, y lo tendrán por estatuto perpetuo a él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especia fina de mirra excelente y 500 ciclos de canela aromática, la mitad, esto es 250 de Ya, cálamo aromáticos ya hasta ahí. descendientes de 250. Hasta ahí. hasta ahí. Sigue Mari. Dice, Mari. Bucasia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificación. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Sigue? Hasta ahí. De ahí sigue luz divina. Luz divina, Luz, hermana. Capaz que María Fernanda también entró y Ramón, a bueno, ver, capaz que Luz, porque se va al internet. bueno, María Fernanda puede leer, o Hasta el Con Betty. 30, gusto. hasta el 33, que lea María Fernanda. ¿Desde cuál? Del El 31 al 31. 33. El 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. 34, Betsy. Betsy. Sí, No, sí, hermanas. Dijo además Jehová a Betsy, Moisés: toma Sí, ya está especies hablando. aromáticas y estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro incienso según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Palabra de hasta ahí. Amén. Amén. Entonces, acá vemos también el altar del incienso, es un pequeño altar, ¿no?
de madera de acacia, cubierto de oro, y este iba a estar ubicado al frente del velo del lugar santísimo. Aarón debía quemar incienso aromático cada mañana y cada tarde y purificar los cuernos una vez al año. Pero vemos si vamos a buscar en Tesalonicense, ¿no? ¿Qué nos manda ya con nuestro Señor Jesucristo? Nos manda que debemos orar sin cesar. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros ya en esta época no tenemos que quemar incensios, ¿no? Sino lo que nos manda nuestro Señor es que debemos orar ya en las mañanas y en la tarde, ¿no? Eso es. Entonces, Viviana, por favor, ¿podrías explicarnos sobre el dinero del rescate? Bueno, eso era, el dinero de rescate era sobre todo varón, a partir de los 20 años tenía que dar un dinero a la casa, a tabernáculo, una ofrenda por cada una de las personas, por el rescate. ¿A qué se le llama rescate? Cuando el Señor lo sacó de Egipto, era como pagar ese rescate. ¿Para qué? Para que sirviera ese dinero de ofrenda para el manejo del tabernáculo, para los aceites, para todo las especies, para todo lo que se tuviera que hacer. Ustedes no se olviden que los levitas no tenían heredad, no tenían tierra, no tenían ganado, no tenían nada. Ellos tenían que vivir de las ofrendas del pueblo. Entonces, cada varón eran contados y cada varón tenía que llevar ese dinero como ofrenda por pago de su vida, de rescate. ¿Se entendió? Ya. Entonces, ahora a ver, Mari, ¿puedes explicar sobre la fuente de bronce? Ari, Perdón, chicas, que se me pierde el micrófono, como tiene varias ah, pantallas. Sí, y donde me pregunta, me tupo. Ya, la fuente de bronce fue confeccionada de acuerdo a las indicaciones que Dios, Jehová, les dio para el lavamiento de las manos y los pies. Eso con el fin de ministrar y quemar la ofrenda. Eh, Eso en términos generales es lo que yo vi. O sea, la idea era que uno tenía que, no uno, pues era Aarón y sus hijos los que tenían acceso. Yo entendí que primeramente y como principalmente Aarón era quien tenía como la primera instancia de esta etapa y tenía que entrar de la manera más pura y digna ante la presencia del tabernáculo claro. y Era- la misma ofrenda, al momento de ofrendar, digamos. El lavamiento de las manos y los pies significa eso, la pureza que Dios exigía, pedía ante su presencia y ante el hecho mismo. Era un lavamiento, una santificación, porque si no se lavaban, entraban y morían. Era Claro, un lava- además. Era una fuente al costado de lo que era el atrio. Sí, Bien, Mari. entonces, También está podemos bien. agregar, ¿puedo hablar? Sí, Nair, No, adelante. no, ya. Podemos decir que Dios mismo daba los medios para acercarse a Él, como nos da a nosotros a Cristo, el mismo medio. O sea, la fuente representaba como ellos tenían que hacer para poderse acercar a Dios, y lo estaba dando Dios mismo.
Y la conexión con Cristo podemos decir de que el Señor dio a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos acercarnos directamente al altar, ¿no? Así Eso es. que es una conexión ahí. Así es, perfecto. Lucy, ¿puedes darnos explicación sobre el aceite de la unción y el incienso? Mira, dice, Lucy, ¿me escucha? sí, 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 Lucy. Sí, no, lo que pasa es que tengo acá, mis nietos están haciendo ruido, por eso es de que no. Me decías del incienso, ¿verdad? el ajá, el aceite de aceite unción y el de incienso. unción. El aceite de unción y el incienso describen las fórmulas exactas, ¿no? Cómo consagrar los utensilios ante los sacerdotes, prohibiendo usar también proporciones santas, ¿no? Para usar en común. O sea, no lo podían usar cualquiera. Y eso sería, No, y en el aceite de la unción y del incienso, Dios le da a Moisés las medidas exactas, ¿no? Y le especifica también que tiene que ser, eh, tomarás especias finas, le dice, de mirra 500 siglos, de canela aromática la mitad, que sería 250, y de cálgamo aromático 250 y de acacia 500 hilos, ¿no? Entonces, todo, y el aceite de oliva, un chin. Todo eso tenía que prepararlo una persona que, que sepa preparar esa persona, una persona consagrada para preparar esa especia, ¿no? Y se usaba una sola vez, no se usaba especialmente para ese momento. Ya no podían usarlo comúnmente después, porque era para ese momento nada más. ¿Algo más que quiera decir María Fernanda? Mari levantó la mano, Mari de Chile. Ah, ya, a ver, Mari Sí, de Chile. sí, a propósito de lo que decía Nair, complementar que así como Dios en esa época les daba a, todo a la mano para poder realizar lo que él solicitaba, creando un vínculo, la idea era crear un vínculo total de dependencia, lo mismo que Jesucristo. Nosotros sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu Santo no somos nada. Entonces, aquí se hace un paralelo, haciendo el paralelo entre lo de esa época y ante la llegada y la entrega de Cristo con su vida para el perdón de nuestros pecados, lo que Dios siempre espera de nosotros como hijos de Él es que dependamos absolutamente de todo. Él nos otorga, nos da bendiciones, techo, comida, vestido, todo lo demás se da por añadidura, y eso finalmente concluye en que Él espera total dependencia de nosotros hacia Él. Él quiere que nosotros dependamos para todo, para todo. Eso, mi aporte complementario. Gracias, María. Yo María. quería agregar al aceite y al incienso que Ujú. el aceite era especialmente preparado para esa única vez, para ungir todo lo que era lo del tabernáculo, también a Aarón y a sus hijos, y es la representación del Espíritu Santo, la unción. Y los saumerios que dice el aceite, que era lo otro, que no, ahora no se me fue la palabra. El Sí, como incienso, son. El incienso era también se prendía para olor a grato, agradable, ¿no? A Jehová.
Imagínense en ustedes, yo escucho sus voces como están explicando, imagínense adentro del tabernáculo, Aarón, sus hijos, Moisés, con sus correspondientes vestiduras, pectorales, con, con todo adentro del tabernáculo, en la presencia del Señor, ungiendo todo con ese aceite preparado especialmente para esa ocasión, prendiendo las lámparas al atardecer, quemando los inciensos, ¿no? Todo un rito, todo un rito con ese perfume. El incienso es muy lindo perfume, tiene ceremonia, grato, servir al Señor. Estaban sirviendo, consagrando todo eso. Eso es lo que se hacía, ¿no? Al servicio de Dios. Por eso, medidas exactas, cómo lo tenían que hacer, todo tan bien diagramado, eh, en orden. Así que Él daba todas las cosas eh, para que ellos pudieran la sabiduría, el entendimiento, la destreza, porque Él preparaba a las personas que iban a preparar cada cosa, los que hicieron el tabernáculo, el pectoral, la ropa de los sacerdotes, todo, dio sabiduría y entendimiento. eh, Así que todo preparado para que ellos sirvieran al Señor. Ese para redondear un poco lo que, lo que hablaron las hermanas. María Fernanda tiene la manito levantada, así que cuando quieras, hermana, puedes participar. Buenas noches, queridas amigas, hermanas. Sí, justamente lo que dice la profe Viviana, que todo tenía que ser exactamente medido. Y yo quería hacer una acotación porque aquí en Éxodo 30 aparecen dos unidades de medida diferentes. Vemos el ciclo y el in. Y es importante no confundirlas porque el ciclo mide peso, mientras que el in mide volumen de líquidos. Entonces, el ciclo era principalmente un medio era una unidad de peso, no una moneda en el sentido moderno como lo conocemos ahora. Entonces, se establece el medio de ciclo para rescate, ¿no? Y ya lo explicó la profe. En el peso exacto varió según épocas y sistemas, porque el ciclo del santuario suele estimarse aproximadamente entre 11 y 12 gramos. Por lo tanto, medio ciclo significaba entre 5 y 6 gramos, pero debemos evitar dar una cifra moderna como absolutamente exacta porque las unidades antiguas no tenían necesariamente una equivalencia única ni universal. Y vemos que la medida del IN es para el líquido, en este caso el aceite de oliva. Y aquí estamos hablando de utilizar para preparar el aceite santo de una unción y una estimación habitual era entre 3,5 y 4 litros, ¿sí? Entonces, eso quería acotar porque todo tenía que ser preciso, bien medido y todo tenía que ser en orden y exacto. Muy bien, Viviana. Juana, ¿algo que quieras decir? Sí, a mí lo que me llama la atención que ese aceite era santo y que cualquiera que copie ese aceite lo prepare para otras funciones, era sacado, cortado del pueblo. Ahí no entiendo yo por qué significaba cortado del pueblo, sacado de la congregación, Sí, echado. echado, sí. Desterrado. Ujú. Qué importante ese aceite de la unción, era un aceite santo. El Señor dice porque es un aceite Sagrado. santo, sagrado. Era especialmente para ese momento y ese lugar, diseñado para el Señor en ese momento. Nadie podía tocar, solamente el sacerdote, los hijos de Aarón, como sacerdotes también, podían utilizar esas cosas y servir esas cosas. No podía Pero tocar Viviana, nadie nada. pero ese perfume lo preparaba alguien especialista en Claro, tenía perfumería, los en perfumadores, perfumero, dice tenía acá. los perfumadores, claro, claro. Aarón tenía Aarón y los hijos de Aarón eran los sacerdotes, pero a su vez estaban los levitas, todos eran levitas. El leví era Sí, consagrado a Dios. Entonces claro. ahí estaban los que ponían las aceite, las lámparas, el que preparaban, como decía, las medidas, eh,
eran los sacerdotes, todos eran sacerdotes, ayudantes de sacerdotes, traían los animales para hacer sacrificio, limpiaban la sangre que quedaba en el piso, sacaban, ellos se ocupaban de todo lo que sea la ofrenda, los sacrificios, vamos a decir, los ritos para el Señor. Ujú. Amén, hasta ahí vamos. Entonces, la hermana Graciela, ¿querrá A decir Graciela algo antes de pasar? se le corta el Ah, internet cada ya. rato, hermana. La hermana A Luz Betsy. Divina y Bessie, bueno, no sé si quiere compartir, Bessie, el primer día que está ella acá. Ya. A ver, puede ser, si es que desea, o la hermana Luz Divina, para pasar a las Luz Divina se le preguntas. corta el internet, hermana. Se le También, corta, va a estar como oyente, sí. Ya me avisaron a mí en el teléfono. Bien. Graciela, Luz Divina y Bessie es la primera noche que está con nosotros. Ya compartió, leyó la palabra. ya. Entonces pasamos a las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? A ver, Yo pongo la hermanas manito Juana. porque no la Juana y encuentro. ¿Dónde está después la Mari. manito? Sí, bien. Bueno, Juana y después Los levantó la personajes mano Mari. principales, claro, Dios le habla a Moisés. Está Moisés, está Aarón y los hijos de Aarón. Y los levitas también, pero más específico se centran en las instrucciones que Dios le da a Moisés para que lo haga los levitas, Aarón. No sé si encuentran más personajes, pero bueno. El pueblo de Israel. Ajá, Ujú. ahí completo. A ver, los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? María Fernanda levantó la mano. Hay muchísimos objetos. Sí, aquí encontramos numerosos objetos sagrados. Vemos el altar del incienso, madera de acacia, el oro, cuernos, anillos, varas, incienso, arca del testimonio, el velo, las lámparas, el altar de bronce, las fuentes de bronce, el aceite de oliva, el aceite de la unción, la mirra, canela, cálamo, casia, estacte, la uña aromática, el gálbano, incienso puro, los ciclos, dinero del rescate. No aparecen animales como protagonistas del capítulo. Ujú. Y ahora pasamos. Sí, Mari ¿Dónde sí, levantó ocurrió la son mano. objetos. Ya, Mari dice, ¿dónde ocurrió la historia? No, yo iba a mencionar más objetos. Quiero mencionar más objetos. A ver, menciona. Porque falta. Yo anoté manos, pies, ahí los tenía aquí a la vista, dinero para las expiaciones, esta no, la Agua. mesa, utensilios, candelero, fuente, galvano, que es un incienso, eso que no sentí que, no escuché que mencionara María Fernanda. Eso, mi Ya. aporte. Ahora pasamos a la 3. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Puede decir dónde ocurrió y cuándo ocurrió? Viviana, por favor. ¿Yo puedo hablar? Ya, sí, Sí, es que no veo ahí. eso. Sí, porque no sé cómo levantar la mano acá en el teléfono. Listo, hable. Bueno, podemos decir que es la continuación de las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, aproximadamente, según lo que pude averiguar, al segundo año después del éxodo. Más o menos por eso es lo que averigüé. O sea, que le dio a Moisés en el monte Sinaí aproximadamente el segundo año después del éxodo. Así que hacía 2 años ya que habían salido de Egipto. ¿Cuándo? Norma levantó la mano. Ya, ¿Quiere que diga. completar la idea? Y buenas noches, bendiciones, mis queridas hermanas. Sí, bueno, Buenas yo pude noches. averiguar, ¿verdad?, más a fondo
cuando aproximadamente en el año 1446 a.C., que fue después de que salieron de Egipto y llevaban poco de estar en el desierto. ¿Y dónde exactamente? En la cumbre del monte Sinaí, también llamado Monte Oreb, ahí mismo donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en Éxodo 20. ¿Para qué? Dios nos los dio esta instrucción en Egipto, se las dio en el desierto para que construyeran el tabernáculo portátil, porque Israel iba a seguir caminando 40 años más por el desierto. Esto fue mi contribución. Muy bien, Ujú. muy Bien. bien. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver, encontraron. ¿Quién levantó la mano? Nadie. No me Acá encontraron. María Fernanda. Sí, pienso que en todos estos capítulos el problema sigue siendo el mismo. ¿Cómo puede un Dios santo habitar en medio de un pueblo pecador? Entonces, em, creo que ese es el gran problema, ¿no? Por eso encontramos expiación, rescate, todo el proceso del sacerdocio, la purificación, el incienso, la consagración y la santidad. Entonces, todo el sistema responde a esta pregunta: ¿cómo puede el pecador acercarse a Dios santo sin ser destruido por su pecado? Ujú. Por Sí, eso es todo el ritual que hace, por eso el Señor hizo todo ese ritual para que ellos no mueran y Él pueda estar viviendo en medio de su pueblo. Exactamente. ¿se soluciona? Sí, se En este soluciona momento no porque, dice, pero se soluciona después. Sí pero se hacen las cosas soluciona. para que llegue la solución, porque Dios quiere habitar con el pueblo, pero no hay forma de que el pueblo se presente delante de Dios de esa forma, impura, Y por, vamos a decir, por- manchados por el pecado. Entonces el Señor tiene que hacer todos esos rituales para el poder soportar el pecado, porque Él es santo. Él ujú. aborrece el pecado. Y Y por eso, desgraciadamente, ellos y nosotros somos iguales, pecadores. Entonces él aborrece el pecado y tenía que hacer todo eso para poder soportar. Imagínense, en Isaías decía que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Yo creo que echamos hasta olor feo el ser humano. sí, ¿no? Por eso él tenía había que poner incienso, había que aromatizar el lugar. Y también Dios la mío, fuente de bronce, ¿no? Para que se y hagan, lavarse. lavarse las manos, ¿Cómo los puede pies. cómo el Señor nos ama tanto que nos soporta de esa manera? Así que bueno, Ujú. el pecado era ese y buscaba la solución el Señor para poderlo soportar. La incredulidad, aparte del pecado, el peor que era la incredulidad, la falta de amor, la falta de todo hacia Él, respeto, todo. Entonces Él tenía, porque es un Dios amoroso y perdonador y tardo para la ira, tenía que hacer todos esos rituales para poder soportar y estar con su pueblo. Así que bueno, ahí mi aporte. Norma Sí. y María Fernanda levantaron la mano. Sí, yo A ver, encontré otro problema, el problema de usurpar a Dios, que dice que el aceite al incienso, problema de copiar lo santo para uso común. Dios dice 2 veces, no haréis otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Y la solución a este problema, lo santo es solo para Dios, no se imita, no se vende, no se unge para el ego. Dios aparta, consagra y unge. El hombre no puede, puede fabricar su propia unción. ujú. Buenísimo, hermana. Muy Muy bien. bien. Muy Amén. bien. ¿Quién más dice que levantó María la mano? Fernanda, ¿querías aportar algo más? Sí, que el problema se soluciona pero de manera provisional en el Antiguo Testamento, porque el sistema del Claro. tabernáculo permitía que Dios habitara en medio de Israel mediante los medios que él mismo había establecido.
Pero todos estos sacrificios y todos estos sacerdotes y rituales no eran la solución definitiva. Todo está apuntando a Cristo y lo vemos claramente en Hebreos 9 y 10, donde se explica esta realidad de manera extraordinaria. Entonces, el Antiguo Testamento proporciona, es como una sombra, porque Cristo proporciona la realidad definitiva. Eh, en Éxodo 30 habla de un rescate por la vida. El Nuevo Testamento lleva esta realidad a su cumplimiento. Cristo se dio a sí mismo en el rescate por todos. La sombra era el medio ciclo. La realidad es infinitamente mayor porque Cristo está entregando su propia vida por nosotros. Ujú. Muy Amén. bien. Ahora Bien, pasamos a la pregunta de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? A ver, ¿quién levantó la mano? Bueno, yo diría que yo hablo así porque no puedo levantar la mano. Adelante, hermana. Vamos a decir, el punto principal es que el Señor sigue dando las instrucciones para que el pueblo, para él poder vivir, estar en medio del pueblo. Y Israel tenía que cumplir todo lo que el Señor mandaba exactamente como él lo decía. Eso que ese es el punto principal de la lección. La santidad y purificación, ¿no? Necesaria para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo imperfecto. También ese es mi punto principal. ¿Alguien más puede decir otro punto principal? O Los últimos requisitos que Jehová le pide a Aarón para su tabernáculo sería también. también. en general, Pasamos. mucho de lo que dijo María Fernanda, yo considero que es como el tema principal, no punto principal. Muy bien. A ver. Norma no tiene nada que decir. Y No, les puedo agregar como punto, que estoy un poco resfriadita, como punto principal, ya va, me mueve. Como punto principal, tengo algo muy importante aquí, que Dios provee todo lo que nosotros no tenemos, limpieza, rescate y unción. Dios provee la limpieza, la fuente. No puedes entrar sucio. Hay que necesitar ser lavado antes de servir. Cristo es el agua viva. Nos lava con su palabra y bautismo cada día. Amén. amén. Muy bien. Juana. Sí, yo veo las instrucciones que el Señor le da a Moisés para cómo hacer el aceite este santo, para poder libar sobre la mesa, habla sobre el tabernáculo, el altar del incienso, y todo eso estaba rociado, o sea, son instrucciones, yo creo que es como un- una lista de instrucciones que debían obedecer ellos, los israelitas, especialmente los levitas. Sí. Está bien. Ahora vamos a pasar a la pregunta 3 de consolidar. ¿En qué versos? No, falta la 2. El pecado. ¿Qué El pecado. pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno, creo que uno de los versículos principales de donde se ve el pecado es el 12 al 16, pero la clave principal está en el 15, el que dice: el rico no no dará más, ni el pobre dará menos en medio ciclo. Y idea principal es el rescate por la vida. Todos necesitamos un sacerdote
El dinero no compra el perdón del El pecado. pecado. El perdón era el rito del sacerdote, lo que vida pertenece, porque la vida pertenece a Dios y que necesitamos un reconciliarnos con Dios. Esto lo vemos, la reconciliación en Cristo. Fue más o menos lo que dijo Fernanda. Lo que pasa es que yo lo asocié con el pasaje del versículo 12 y 16 y el 15, que es cuando tienen que pagar por la vida. Es el rescate, está pagando el rescate, porque la vida le pertenece a Dios. Y también vemos que nosotros podemos asociar con Cristo. Cristo murió para el perdón de los pecados y resucita para darnos vida eterna. Y vemos un pasaje que creo que lo voy a buscar, Hebreo 3:12, que yo creo que lo tengo marcado. Sí, lo tengo marcada la Biblia. Yo no veo muy bien, por eso a veces leo medio entrecortado, porque la letra es muy chiquita. Mirá, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de in- ente- en- heredidad para apartar al Dios vivo, para apartarse del Dios vivo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, que tenemos que tener nosotros mismos, tenemos que tener un corazón, por naturaleza tenemos un corazón malo, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de no apartarnos de Dios, porque no nos apartamos de la noche a la mañana, nos vamos apartando de a poco. Por eso dice el corazón malo. Si alguien puede leerlo, porque yo apenas veo lo que dice, pero es Sí, Hebreo yo 3:12. ¿lo puedo leer yo? Sí. A ver, Dice, léele, mirad, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, de vosotros corazón malo. Tengamos cuidado, miren, dicen, que ninguno de nosotros tengamos corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, que es lo que pasa con mucha gente que no creen en Dios y son tan No, incrédulos que personas que creen están... en Dios también. También hay Sí, personas que creen en Dios y se van enfriando, pero se van enfriando de a poco, se van apartando. Entonces, por eso, se van apartando desde el corazón, pero no es de la noche a la mañana, se van apartando de a poco. Cuando quieren pensar, ya se apartaron del todo del Dios vivo. Ya se Tenemos que ir a abrieron. la palabra de la parábola del sembrador. ¿A dónde cae la semilla? Ahí es el problema. Cuando la Ahí semilla va. no cae en una tierra fértil, no puede producir fe. Y si no hay fe, hay incredulidad. Entonces ahí está la base de todo. Cuando hay conversión verdadera, que la semilla, la palabra de Dios, se instaló en nuestros corazones y el Espíritu Santo obra el don de la fe, entonces es imposible que un cristiano se pueda apartar del Señor. ¿Puede tener altibajos? Sí, porque dice la palabra, el que se sienta firme, cuide de no caer. Tenemos que estar orando y tenemos que estar siempre leyendo la palabra para fortalecer nuestro espíritu, porque la carne es débil. ¿Mm? Así El es. espíritu quiere, dice, pero la carne es débil. Entonces, el problema que nosotros vemos en la actualidad, que podemos instalar el pecado ahí, por eso el Señor presentaba todos estos rituales para acercarse y que el pueblo se empiece a acercar a Él. ¿De qué forma? Con respeto, con solemnidad, que Él es Dios, es soberano. Nosotros no podemos ir de cualquier manera. Tenemos que ir con humildad, con solemnidad. Él es Dios, no es cualquier cosa. Él es nuestro Señor, Él es todopoderoso. Tenemos que ir afligidos, con un corazón afligido, constricto, arrepentido a Él, sabiendo que nos perdona. No podemos ir a la presencia de Dios creyendo que estamos bien. No podemos ser fariseos. Por eso el Señor preparaba al pueblo, para que el pueblo se diera cuenta todo este trabajo que tenían que hacer. Era para que se dieran cuenta
que para estar cerca del Señor ellos tenían que humillarse, tenían que trabajar, porque había mucha soberbia, mucha incredulidad, mucho ego. Ellos se creían que porque ellos eran, su Dios era Jehová, tenía que Jehová darle de todo. Ah, ¿por qué nos sacó de Egipto? Para no tener carne. Allá teníamos verdura, allá teníamos esto. Se vivían quejando. No lo respetaban a Dios. Y nosotros tampoco a veces no lo respetamos. Miremos el pecado en nuestras vidas. No lo respetamos. Vamos a la presencia del Señor creyendo que la tenemos, que ya está. No, ya está nada. Todos los días tenemos que ir con el Señor con un corazón arrepentido y humillado, porque pecamos, pecamos. Pecamos a veces porque nos olvidamos también de orar. Estamos ocupados con muchas tareas, con muchas cosas, o lo enganchamos con una serie y estamos mirando la serie 2 o 3 días seguidos y la Biblia me olvidé. Y me pasa, ¿eh? Me engancho con una película y me pasa, porque somos así, somos humanos, pecadores, nos olvidamos del Señor. Él no se olvida de nosotros, Él es fiel. Nosotros sí nos olvidamos. Ah, pero cuando nos encontramos mal, el otro día estaba mirando un video que me estremeció y dije, ¿no? ¿Cómo es el ser humano? Los hermanos amados de Colombia han tenido un terremoto tremendo y había un video, los hermanos de Venezuela, Colombia ahora, un video de unos albañiles que estaban haciendo una construcción, el armado de todos los fierros en altura, estarían como en un cuarto piso. Sobre los fierros estaban, armando los fierros. Les agarró el terremoto. Hay unas varillas que son así, que ustedes seguramente cuando vieron construir una casa es como una espiral de hierro y después otros hierros que salen así como que lo envuelve y eso después lo llenan con concreto, ¿verdad? Para hacer los edificios de... La Las columna. varillas de arriba hacían así, así hacían, como se amacaban. Era impresionante, parecían plumitas o parecían juncos y eran las varillas de fierro así de gruesa. Y los que estaban armando y trabajando eso, agarrados, porque los movía de una manera impresionante, y gritaban, ¡ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío! Todo el tiempo, la sucesión que pasó, el temblor de 7,4, que es tremendo, ellos gritaban, ¡ay Dios mío! ¿Y nosotros somos diferentes? No, cuando nos pasa algo. Estamos en lo mismo. Cuando nos viene el temblor, el terremoto, un problema en la familia, en el matrimonio, con los hijos, enfermedad, pelea, discusiones, separaciones, lo que a ustedes se les puedan ocurrir porque nadie está libre, Ujú. nosotros se nos sacude el piso, porque Así nuestro es. estado de confort se nos movió. Ya no estamos tranquilos, ya tenemos un problema, sea cual sea. Y ahí sí nos acordamos del Dios mío, el Dios mío y el Dios mío. Eso es lo que es el ser humano. Eso es lo que somos nosotros. Así Y el es. Señor, ahí podemos ver el amor de Él, que nos sigue tolerando. Porque aún después de 2000 años, con todo lo que el Señor Jesús hizo por nuestras vidas, sí lo reconocemos. ¿Cuántas veces dijo el Señor, ustedes me alaban de labios, pero Pero aquí no lo que de es su corazón. corazón? Tengamos cuidado de no ser fariseos y solamente alabar y reconocer de labios. Miremos nuestro corazón todos los días como cuando vayamos a tomar la Santa Cena. Examínese a sí mismo si estamos dignos y pedamos perdón, Así es. porque al hueso tenemos que ir, hermanas. Cuando digo al hueso es a donde nos duele, porque se están viendo cosas en el mundo que el Señor está a la puerta. Vayamos al hueso, vayamos a lo que hay acá adentro.
realmente, porque no seamos fariseos de alabar y proclamar que Señor, y después en la realidad, en nuestra intimidad, hacemos cualquier cosa. Porque no tenemos una congregación a donde nos reunimos y nos conocemos y podemos mirarnos. Ojo que esta palabra es para mi vida primera, ¿eh? La espada es primera para mí. La espada es la palabra, primera para mi vida. Yo primero hablo para mí. Es mi pecado, es lo primero, lo reconozco yo. No estamos en una congregación que nos conocemos y nos visitamos y sabemos la vida de cada una. Nos congregamos a través de una pantalla. No sabemos realmente los problemas profundos que podemos tener en una familia. Si los confesamos, nos liberamos. ¿Mm? Por eso dice, confiésese uno con otros, para conseguir consuelo y perdón. Por eso, al hueso, cuando llego al hueso, como si fuera que vamos a tomar la Santa Cena del Señor, mirémonos cómo estamos todos los días, en que sea 5 minutos, porque no hace falta hacer una historia. El Señor es sencillo. 5 minutos de nuestra vida, decir, Señor, estoy mal en esto, en esto, en esto. No me puedo arrepentir, no puedo perdonar. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame para que lo pueda hacer. Porque somos seres humanos, somos pasionales, somos sentimentales y tenemos la carne que es fuerte. Y a ese hombre fuerte o esa mujer fuerte hay que derribarla, que es nuestro yo. Hay que derribar a nuestro yo, que es el gigante que tenemos los cristianos. No es Satanás, somos nosotros. Satanás no nos toca, somos parte del pueblo de Cristo. Somos su pueblo, somos sus hijos. Nuestro yo nos ataca. La mujer fuerte que hay. Así que ese es mi aporte como el pecado. Si alguien quiere aportar, Mari levantó la mano. Pasamos a la pregunta, porque por el tiempo, pasamos a la pregunta que Mari nos responda a la pregunta 3. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Ya, a ver, que yo quería contar algo que lo voy a responder. Espérame. Aportalo, Mari, hacelo breve, aportalo, yo me extiendo, perdón. Sí, pasa que nuestra condición pecaminosa, que va a ser hasta el último día de nuestras vidas aquí en la tierra, sí existe la posibilidad nadie está libre. Es verdad, la oración, la palabra nos mantiene en los caminos del Señor, pero también es verdad que uno en esta condición pecaminosa, yo siempre he dicho, uno está en un riesgo latente, indistintamente que sabemos que el Señor nos tiene tomado en su mano, si le pedimos. A veces hay experiencias en la vida, hay situaciones que por ser pecadores, o sea, débiles de la carne, podemos caer en una instancia y va paulatinamente, se puede ir produciendo de manera paulatina justamente lo que decía Anaír, el alejamiento. Yo conozco el caso, yo te comenté a ti, Vivi, yo estoy preocupada por una persona porque yo veo cómo está alejada. Y eso nos lleva a lo que menciona, bueno, este es un caso particular, pero la Santa Palabra habla de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es el alejamiento de la fe, de nuestra dependencia hacia el Señor. No, es negar, Eh, eso es negar a Dios la apostasía. No es ya, alejamiento, es negar, es darse vuelta. Hoy creo, ya que mañana no creo más. yo busqué, pero es que en el ser humano no es de la noche a la mañana, es paulatino. Y eso se va produciendo en la medida que tu fe va decreciendo. ¿Y cómo va decreciendo tu fe? En la medida que no eres constante en la fe, no eres constante en el estudio de la palabra, no eres constante en congregarte, en practicar La el fe es un don, compañerismo. Mari. La fe es un don. La fe Sí, es un por don. supuesto, O pero yo a lo que voy, la rechazás, la apostasía es disculpa, cuando rechazás la fe.
La apostasía es Pero cuando hay per- rechazas la fe. pero no, si hay personas que siendo creyentes se van alejando y caen en esa condición de alejarse de la fe, alejarse, no alejarse, dejar lo que bien decía Nair, o sea, hay personas que van y es consecuencia de no orar, no estar en la palabra y dejan de creer y lo dicen abiertamente más encima, dicen, no, yo ahora soy ateo. Yo he conocido No, no, personas. no. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, Mari. Ah, Continuemos, mira, continuemos. Bueno, vos podés Aleluya. tener, vos podés poner un tiempo, vos podés tener un tiempo que te quedas, te congregás, no te gusta la iglesia, te pasó algo. Esto es importante de hablarlo. Y vos te vas enfriando, pero tu fe no cambia. Vos te enfrías en la comunión del cuerpo. Ahí donde vos te alejas, en la comunión del cuerpo, de la iglesia, de la gente que pero te rodeabas. Pero no te vas de acuérdate. Dios, porque el que tiene la conversión, yo te lo digo por experiencia, tuve muchos años en la iglesia, pero yo de Dios no me fui nunca, ¿eh? Jamás. Yo seguía leyendo mi palabra, no cotidianamente, pero yo oraba, yo tenía presente a mi Señor, estaba convertida. Cuando vos sos convertida, vos no te vas del Señor. Vos te La podés fe, alejar de las otras cosas, pero cuando hay una apostasía que vos creés y después no creés, vos nunca estuviste con la conversión. Ahí nunca hubo conversión, ahí hubo emoción. Hay mucha gente que va a la yo, iglesia y sale emocionada. ¡Ay, sí! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pa, 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 pa. yo Un año, con 2 años. En eso, el primer problema grave que tiene, se le fue la fe, se le fue el amor, se le fue todo. Porque no hay yo- conversión. Cuando hay Dios es conversión, Dios es el único que sabe realmente quién se convirtió al 100% o a lo que él. sí, eh, por Como, supuesto. como, Hay entonces, mucha por gente. eso, porque tú no puedes saber si yo estoy convertida a lo mejor al 100% y el día de aquí al próximo año a lo mejor yo no me aparezco más por Academia de Cristo, mi Biblia queda sepultada al fondo de un cajón. A eso Está voy bien, yo, solamente, sí, está solamente bien, yo sabe. pero, Y eso va a pero provocar, pero es que mira, escúchame, la sí. fe produce frutos, ¿cierto? la Esos fe, frutos Mm. que yo no los vaya practicando, junto con los dones del Espíritu Santo, me van a alejar de Dios y eso puede ser consecuencia de a lo mejor una conversión no completa, no realizada al 100% y va a demostrar en la práctica yo visualmente como ser humano, porque es la única manera que puedo tener certeza, es que esa persona nunca se convirtió, pero quien sí lo sabe de principio a fin es Dios. Entonces, sí se dan Pero casos la que no. salvación, Mari, es personal. La salvación Por es eso te personal. digo, Nosotros lo pero único que tenemos que hacer es compartir la palabra. Después ¿Puedo personal. intervenir? ¿Puedo Y intervenir un después la palabra, poquito? a lo ver, ¿Puedo último sí, intervenir te un hablo y ya no poquito? digo más nada. Lo último y ya no digo más nada. Quiero terminar la idea. La palabra es muy clara. Todo el que creyere será salvo, mas el que no cree ya está condenado. Punto. No hay tutía, no hay blanco y negro. O crees, te vas al cielo. No creíste, te fuiste. Ya está. Estos tiempos son así. Hay que predicar la palabra con ley, con el evangelio, porque esa es la forma de la conversión. Porque si yo te digo, el Señor te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, y nunca te muestro tu pecado, más vale que vas a estar un tiempo y te vas a ir, porque no vas a ver nada que cambie en tu vida. No te va a tocar ninguna fibra íntima. Pero si te tocan con la ley, que te hacen ver que sos un pecador, y si no realmente no reconoces que hay un Salvador, que es nuestro Señor, que nos salva, te vas al infierno, porque esa es la realidad. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso la gente se enfría y se va, porque nadie le pega el mazazo de la ley. Hay que saberlo pegar, no hay que acusar, pero para eso se enseña la palabra.
Hasta Amén. ahí. No hablo más. Ya dije lo que A tenía ver, que decir. Nair, que tenía algo que decir, Sí. Nair. No, Y yo quería aclarar esto, que muchas veces la fe es un don, y estoy de acuerdo, pero la fe es como una planta, si vos no la regás se seca, y si vos te vas alejando de la congregación, te vas alejando de orar, te vas alejando de no leer la palabra, llega un momento que sin pensarlo te enfriaste totalmente, y la fe se fue apagando, porque no la alimentaste. Uno se alimenta de la palabra de Dios. No tenés donde congregarte, ¿cómo nos alimentamos? Leyendo la palabra, buscando respuestas, buscando cosas para ver, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. Me parece que si uno se pone a mirar televisión y miras una película y después te vas a dormir, al otro día haces lo mismo, llega un momento que después ya te olvidaste que tenés la Biblia en tu casa, la tenés por adorno. Entonces eso para mí es como que se van enfriando y se van apartando de a poco. Por eso dije yo, se va cayendo paulatinamente. Lo he visto, porque lo he visto. Y también lo viví. Yo le llamé periodo de desierto, porque a veces con los Sí, desengaños, con los problemas, está, pero uno depende mucho de uno, de volver. Entonces, pero no es que, pero hay personas que no vuelven. Y es más difícil reengancharse que cuando uno ya, si uno fue creyente y está acostumbrado a hacer ciertas cantidades de cosas y luego lo deja, volverlo a hacer es más difícil que cuando empezaste. Que Entonces eso solo a veces lo aparta más y llegan un momento que dejan todo. No sé si se han convertido, no sé si creen en Dios, no lo sé, pero sé que ellos no leen, sé que ellos no oran, sé que ellos no se comunican con el Señor y eso apaga la fe, a mi criterio, no sé. Me parece que se van apartando de vue- Dios, se van enfriando. vu- Eh, vuelvo a lo mismo. No hay conversión. Vuelvo a lo mismo. Bueno, No por hay eso, pero conversión. Dios solamente lo sabe, Amén, Hay pues solo emoción. amén. verlo. Continuemos, por favor. Ya, Nos respondo. quedamos en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para Yo lo vi conmigo. en el 31, lo vi en el 31 que me preguntaste, Juana, María Luisa, que dice, y Ujú. hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. O sea, qué mayor expresión de amor del Señor hacia nosotros, o en este caso específico el versículo, donde el Señor, a pesar de los pecados, a pesar de la infidelidad, perdón, del pueblo de Israel, Él sigue preocupándose y anuncia en este versículo para que le transmita al pueblo de Israel y con la esperanza para el resto de las generaciones el amor que siente Dios hacia el ser humano, a pesar de. Ahí yo veo el amor del Señor. Gracias, Sí, Mari. María ahí está. Fernanda y Norma Ya, levantaron la mano. sí, pero Sí, que digan la última pregunta ya. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner No, en que práctica? comparta, hermana, que comparta. Si quiere decir breve, que comparta, porque eso Sí, pero hace al breve estudio. Viviana, te digo por el horario, porque Bueno, no de- importa el horario, Ujú. 5 minutos más, 10 minutos más, no, hay que terminar el Ya, estudio, hermana. No se puede como sí. concluir muy light. Ujú. No, no. sí, Son temas que Ok. hay rapidito. que hablarlos. Sí. Gracias. Sí, justamente Mari me ganó. Yo también veo algo precioso en el aceite porque Dios nos está mostrando que consagra personas y cosas para su servicio. Y en Cristo encontramos algo mucho mayor porque Pedro nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y no porque nosotros seamos naturalmente santos, sino porque Dios nos ha hecho suyos mediante Cristo. Entonces aquí también surge una pregunta que dice, entonces por todo esto Dios no ve mi pecado. Claro que lo ve, sí lo ve, pero lo ve cubierto por la justicia de Cristo. Y esta es la doctrina hermosa de la justificación, porque Dios está declarando justo al pecador por causa de Cristo. Entonces, ahí no, en Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Amén. Jesucristo.
Cristo. No dice cuando seas Amén. suficientemente bueno, cuando hayas hecho suficientemente todas las cosas. No, dice justificados. Y yo veo ahí el infinito amor de Dios para con todos nosotros. Yo Amén. también Hermana veo en el Norma, versículo, Sí. Bueno, voy a ser breve porque sé que estamos contra el tiempo. Yo veo el amor de Dios en Éxodo 30, 18, 20, el amor que limpia. Harás también una fuente de bronce y podrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos. Aquí está el amor de Dios, nos dice, Él dice, no se acerque, sino que nos dice, los voy a lavar para que sí puedan entrar. Pone la fuente en el camino. El amor es, Dios no quiere matarte por tu suciedad, quiere lavarte para tenerte cerca. Y en Éxodo 31, 32, el amor que consagra. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de santa unción. Aquí está el amor. Dios toma cosas comunes y las hace santas. Toma un pecador como tú y como yo, y este será mío. Te unge, te aparta. El amor, Dios no te deja común, te consagra para Él. Y Dios también nos claro dice, que como sí. ustedes antes, no tenemos que estar tibios, ¿verdad? Tenemos que estar constante en el amor de Dios, con la ley y el evangelio. Los amo mucho, mis queridas hermanas. Amén. estoy de Gracias, acuerdo con hermana. el versículo que dijo, ¿no? Del 17 al 21, del lavado. Y si hacemos la conexión con Cristo, lo podemos ver en Hebreo 10, del 19 al 20, que dice, así, hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos dio a través del velo, esto es de su carne. O sea, que por Cristo podemos entrar directamente al lugar santísimo. Y la fuente de lavado, como dijo ella, tiene mucho que ver porque ellos se tenían que limpiar antes de entrar para que no muriera. Y acá Cristo nos da la libertad de entrar directamente porque nos lava con su sangre. Era lo que quería aportar. Está bien, Nair. Muchas gracias a todas, hermanas, su aporte. El amor de Dios vemos en toda la Biblia, porque en toda la Biblia hay evangelio. Él nos perdona, Él sabe lo que somos y cómo somos, pero nosotros tenemos que reconocer. Y a veces no es fácil predicar la ley, pero hay que hacerlo para poder entrar y sacudirnos, porque a veces estamos en una zona de confort, estamos muy cómodos. Entonces, cada tanto hay que sacudir un poco la ropita, ¿no? Con la ley. Así que bueno, hermanas, muchísimas gracias por todo. Seguí María Fernanda con la terminación del último, a la que quiera dar su aporte sobre la última la pregunta y la oración final. Hermana, Juana, María Luisa. Hermana, María Juana, Luisa. por favor, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Cada una, ¿ya? Sabiduría, sabiduría de lo alto, que el Señor nos ilumine, que su Santo Espíritu se manifieste en nuestro cuerpo para poder entender lo que Él nos manda. O sea, ser obediente. Pienso que la obediencia es algo clave en nuestra vida. ¿Hola? ¿Han escuchado? Sí, 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 está Sí, bien, muy bien. amén. Perfecto. Oh, hermana Viviana, ¿algo? No, no, ya está. Ya dijeron todo la hermana, ya hablé demasiado yo. Gracias, hermana. La Hermana, obediencia. Hiciste rey. hermana Nair, ¿puedes cerrar con una oración, por favor? Bueno, Señor, Dios mío, mi Señor, damos gracias por esta clase, Señor, porque tú nos iluminas Sí, para sí. saber cada vez más. Cada opinión diferente nos ayuda a crecer. Eso es lo bueno que tenemos cuando nos reunimos, Señor. Primero, porque vemos nuestros errores. Segundo, porque aprendemos. Tercero, porque te conocemos. Y eso es lo importante, conocerte cada día más, amarte cada día más y estar junto a ti cada momento, Señor. No olvidarnos Así de es. que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Tú estás aquí, Señor, acompañándonos
Donde hay dos o tres reunidos, estás en medio de ellos. Tú estás en el medio de todas nosotras, Señor, ayudando, aportando, Señor, y dando iluminación para cada pregunta y dar cada respuesta de acuerdo a lo que tú nos pones. Eres el Espíritu Santo que nos guía a todas nosotras. Hoy te damos gracias, Señor, por este aporte de esta lección, que era muy importante, Gracias, porque Señor. vemos tu amor, Señor, en todo momento. Y ese amor también lo tenemos nosotros, porque el Espíritu Santo nos guía a Cristo. Él dio su vida por todas nosotras. Señor, te doy gracias por esta reunión, por la clase que dieron hoy. Te doy gracias por los hermanos que no pudieron entrar. Bendiga a las personas que recién comenzaron hoy por primera vez y que sea utilidad para ellas y que puedan aprender de ti como estamos aprendiendo todos nosotros. Gracias, Padre. Bendice todas en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Tengan usted. Gracias, María Luisa, Hermanas, por la exposición y la Amén. pues, Muy bonita la clase, bueno, mis queridas hermanas. Que Dios me la proteja, nos cuide, ¿verdad? Bendiciones, gracias por todo. Gracias, Un hermanas, abrazo, por linda su semana. aporte. No. Así Tengan una aprendemos cada bonita día. Gracias, bueno, buenas noches, bendiciones. buenas Buenas noches, noches. Bessie. Dios las bendiga. Bueno, hermanas, damos por concluido Gracias. la lección de hoy, la reunión de hoy. Así que las saludo en el nombre de Jesús. Que tengan una buena y hermosa y bendecida semana. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Damos Amén. por terminado la grabación. Que esté